Vamos a darle unos 2 minutitos, 1 minuto para que se conecten todos. Todavía faltan varios. Vamos a empezar a... Pasos, análisis interno. No, esto no lo vimos. Buscamos acá. Ok, si no mal recuerdo, no sé si me puedan ayudar ustedes, nos quedamos en esta parte del FODA, en el análisis interno y externo de la empresa, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir desde ahí. Bien. Ok, entonces vamos con el análisis interno y externo de la empresa. Tenemos que la conceptualización del análisis FODA se basa en los dos pilares básicos, como ya habíamos mencionado anteriormente, lo que es el análisis interno y el análisis externo, ¿sale? En este caso vamos a empezar con esto, que es el análisis interno de una organización. En cuanto al análisis interno, tenemos que para que un análisis interno sea eficaz y dé un lugar a la toma de decisiones oportunas, perdón, es que colaron mis perros. Para que el análisis interno sea eficaz y dé un lugar a la toma de decisiones oportunas, en la empresa se requiere capacidad de autocrítica y autoevaluación, ya que el análisis interno se basa en la evaluación de los objetivos y metas previstos por la empresa, tomando en cuenta las siguientes características. Ok, bueno, antes de seguir con estas características, vamos a dejar bien en claro entonces que la parte del análisis interno van a ser todos aquellos objetivos y metas planteados o previstos por la empresa.
O sea, hasta dónde quiero llegar, cuáles van a ser mis visiones a futuro por parte de la empresa, obviamente tomando en cuenta el aspecto interno. Y se van a tomar en cuenta las siguientes características. Número 1, las metas logradas. Número 2, las metas no conseguidas. Es decir, nosotros tenemos que definir previamente, cuando nosotros organizamos o estamos haciendo nuestra evaluación, debemos de tener casi todo por escrito, todo debidamente planteado, más cuando se trata de una empresa o de una institución. En este caso se plantean las metas o se plantean los objetivos. Luego, cuando nosotros estamos realizando nuestra evaluación, tenemos que verificar qué metas fueron logradas, pero logradas satisfactoriamente, no únicamente así de, sí se llevó a cabo, pero bajo qué costos. Se hizo bien, se aprovechó el dinero, se gastó de más, cuáles fueron los sacrificios que se tuvieron en cuenta, etcétera, etcétera. Y también definir cuáles no fueron conseguidas, ¿sale? Que definitivamente no pudimos hacerlas o en su defecto que no, pues sí, no llegamos como a dar el ancho, ¿no? Como nosotros quisiéramos. Por otro lado, también tenemos las razones de los éxitos. ¿Qué me llevó a que yo fuera capaz de lograr cumplir las metas? ¿Sale? O sea, fue el personal, el capital humano, fue el dinero, fueron mis capacidades. ¿Qué fue lo que llevó a la empresa, a lo mejor que yo estoy llevando como gerente, a que llegara a esos objetivos? Vamos a retomarlo desde el punto de vista de la restaurantería. ¿Cuáles son tus objetivos principales? Cuando tú abres un restaurante, ¿cuál es tu objetivo principal? Obviamente es vender y es establecerte o colocarte en el gusto de la gente. Eso es como lo más básico. Olvidémonos de quiero vender 20,000 pesos en un día. No, el punto es quiero empezar a vender. Para vender necesito colocarme en el gusto de la gente, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuáles fueron mis razones? Y ahí es donde las tengo que enlistar o acomodar. Sale, a lo mejor mi personal de servicio es calificado, por lo tanto mi servicio es adecuado, mi producto es muy bueno a comparación del resto, no lo sé, ¿vale? Causas de los fracasos, de igual manera, si no funcionó, si no estoy vendiendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Mi producto es bueno, tengo buena publicidad, tengo buenas promociones, tengo buenos precios, no lo sé. O sea, ¿qué está fallando para que yo no esté llegando a las primeras metas, que es vender y colocarme en el mercado? Entonces, nos dice que asimismo es necesario también analizar cada una de las capacidades internas de la empresa que son imprescindibles para alcanzar dichos objetivos y metas, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son mis capacidades como empresa? O sea, ¿hasta dónde soy capaz de tener yo como restaurante, hasta dónde soy capaz de tener una buena producción? ¿Hasta dónde soy capaz de poder ofrecer cosas innovadoras, ofrecer algo distinto, ofrecer un buen servicio? O sea, ¿cuáles son las capacidades que tiene o que tengo yo como establecimiento para que en realidad me ayuden a llevar o a llegar a las metas y a los objetivos? Nos dice entonces que el análisis interno permite definir las fortalezas, debilidades y carencias de la empresa, identificar aquellas destrezas y ventajas de la empresa, en este caso los factores clave de éxito, y los principales problemas y factores favorables con respecto a la competencia, que son los factores críticos. ¿Vale? Entonces vamos a tener que de mi análisis interno vamos a identificar de manera correcta lo que son las fortalezas, las debilidades y las carencias. En este caso, las debilidades y las carencias pasan a ser similares, pero no lo son. O sea, no son iguales, pero sí tienen ahí como algo parecido. Una debilidad, por ejemplo, como restaurante, es a lo mejor que no tengo experiencia en el ámbito. Una debilidad como restaurante a lo mejor es que mis recetas no están debidamente costeadas y por lo tanto no puedo aplicar precios justos y exactos. Son debilidades. Carencias podría ser que a lo mejor
el tamaño de mi restaurante no tiene la capacidad suficiente para atender cierto número de personas. A lo mejor que el tamaño de mi cocina no es lo suficientemente grande para tener una producción muy grande en un momento dado. O sea, eso es una carencia, ¿sale? O sea, por una parte tenemos las debilidades, por otra parte tenemos las carencias, que a final de cuentas forman parte de todo lo interno del restaurante, y de igual manera también el área de fortalezas. ¿Cuáles van a venir a ser mis fortalezas? Puede ser mi espacio, puede ser que cuento con el capital suficiente para sostenerme, puede ser que una fortaleza es que ya tengo la experiencia suficiente en el ámbito de la restaurantería. Otra fortaleza es que cuento con un personal totalmente calificado. Otra fortaleza es que a lo mejor mi producto es de primera calidad y no se compara con el de otros. No sé, o sea, como muchas cosas de ese tipo, ¿sale? Que en este caso van a venir a ser ventajas de la empresa ante los demás y van a venir a formar parte de las claves de éxito, ¿sale? Nos dice entonces que el análisis interno debe realizarse para cada una de las unidades estratégicas de negocio de la empresa, teniendo en cuenta las siguientes áreas. Primero vamos a tener el área organizacional. En el área organizacional nosotros vamos a encontrar la parte de la dirección, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, el marketing, la logística, en esta parte de lo que es el área comercial y el área de finanzas, ¿sale? Toda la parte organizacional en sí, o el área organizacional, es como tal, vamos a llamarle nosotros a lo mejor la matriz de la empresa. ¿Por qué la matriz? Porque a partir de ello se forman las bases para que pueda funcionar como tal la empresa. Ajá, digo, obviamente una empresa también puede funcionar sin esto, pero cuando tú lo haces con esto, cuando tú tienes estas bases, digamos que tu probabilidad de éxito todavía es mayor, porque sabes lo que estás haciendo, sabes cómo lo tienes que plantear y nadie te está engañando de que, ay, haz esto, no, mejor haz el otro, oye, ¿qué te parece mejor si haces esto? No, hay que estar seguros siempre de lo que estamos haciendo para que nosotros tengamos una mejor organización y por medio de esta organización nosotros podamos tener fijos los objetivos y las metas en nuestra mente, ¿sale? Hablemos, vuelvo a repetir, de la dirección, recursos humanos, recursos tecnológicos, marketing, logística, área comercial y finanzas, por llamar algunas, si es que se me escapa por ahí alguna otra área o departamento. Por otro lado, también tenemos que analizar o se tiene que tomar en cuenta el área de producto. ¿Sale? En el área de producto nosotros vamos a encontrar obviamente lo que es el producto o el servicio, si es que nosotros ofrecemos algún servicio, los segmentos, el mercado. Los segmentos es la parte de la segmentación, ¿sale? A qué área específica me estoy enfocando. El mercado es cómo funciona, es decir, si existe competencia, no existe competencia, hay demanda, no hay demanda, los precios son elevados, son bajos, etc. Distribución, en el caso de si se trata de algún producto, de qué manera lo voy a distribuir, qué tantos días, etc. Los proveedores, ¿sale? Es decir, todas aquellas personas que me surten de la materia prima, y en este caso los clientes, que desde un punto de vista muy interesante o muy importante, el cliente siempre va a ser el más importante. Aunque nosotros tengamos buen producto, buen segmento, buen mercado, buen todo, si no tenemos clientes, a final de cuentas no funcionamos como empresa. Más aún si estamos hablando de una empresa lucrativa, en este caso si estamos hablando de alimentos y bebidas, que a final de cuentas es producto-servicio, ¿sí? Porque a final de cuentas van de la mano, pero pues el cliente es el factor número uno en esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que analizar estas dos distintas áreas. Obviamente, esto conlleva muchísimo análisis, pero mientras más analizas, mientras más tomas la pausa, mientras más tratas en verdad de entender cómo funciona la situación, cuando tú estés del otro lado, vas a comprender muchas cosas. Porque es muy fácil estar parado, ahora sí que de este lado como cliente, y decir, ¿sabes qué? Tu servicio no me gusta. O es muy fácil decir, ¿sabes qué? Híjole, tu lugar no está bonito, necesitas como a lo mejor ponerle otra ambientación.
O sabes que definitivamente tus precios son muy altos. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué? ¿Alguna vez hemos tratado de analizar por qué a ciertos lugares les falla esto, por qué a ciertos lugares les falla el otro? Justamente es eso, se trata de análisis, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y obviamente cuando tú analizas, cuando tú tratas de entender qué es lo que está pasando en cierto lugar o cierto establecimiento o empresa, ahí es donde tú empiezas a decir, ok, entonces a lo mejor, vamos a suponer, ¿no? La decoración de un lugar. No, pues sabes qué, pues tu decoración es muy mala. Tratamos de entenderlo. Oye, ¿por qué? No, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Por el tiempo me comió, tenía que abrir ya y pues esto fue para lo que me alcanzó. ¿Sale? Punto número 1. Ahora, tú como cliente, ¿qué puedes decir? ¿Sabes qué? O sea, tu producto es muy rico, está muy bueno, pero ¿sabes qué? No me siento a gusto. La verdad no es como una zona confortable, no es una área en la que yo me sienta tranquilo, contento, una área en la que yo me pueda quedar sentado 2 horas y estar consumiendo sin ningún problema. Es ahí la diferencia. A veces algunos empresarios, locatarios, emprendedores, es una parte que no entienden. La parte de hacer sentir como, ¿cómo se le dice? Afinidad por el lugar. Eso es algo muy importante. Si ustedes hablan de un establecimiento, hablemos de una cafetería, restaurante, lo que sea, lo importante es que creen una ambientación buena, una ambientación acogedora donde la verdad los clientes sientan la necesidad de estar en el lugar. No tanto por el producto, no tanto por ir a consumir, sino por el espacio. O sea, lo que te da el espacio no es lo que te va a dar a lo mejor un local pintado de blanco con el ceviche número 1 de Texcoco. Vas a decir, híjole, no. Y a lo mejor vas a un lugar donde pues, está adecuado, bueno, muy bien adaptado y adecuado, ¿no? Está decorado, tiene naturaleza, tiene sombra, tiene a lo mejor buena música, la ambientación es muy buena, bla, 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 bla. O sea, son pequeñas cosas que cuando tú analizas el mercado puede funcionar todo, ¿sale? Obviamente, para todo eso se necesita dinero, eso es básico, ¿sale? Pero debemos tomar en cuenta que son aspectos muy importantes para que pueda funcionar y para que nosotros internamente como empresa entendamos hacia dónde queremos dirigirnos, porque no todos los segmentos son los mismos, no todas las áreas del mercado son las mismas, no sé, o sea, son muchas cosas que debemos de entender conforme nosotros vamos analizando el mercado. Y eso no se trata de ser clasistas, no se trata de nosotros de dividir a la gente, simplemente que hay que saber entender hacia dónde vamos, qué queremos vender, cuánto queremos vender y en qué precio lo queremos vender, ¿sale? Y eso no significa ser clasista, significa ser inteligente y atacar al mercado correcto con el producto correcto. Bien, por otro lado tenemos otra parte de lo que son las fortalezas. En la parte de las fortalezas tenemos estos ejemplos. Nos dice que la cualificación y experiencia del equipo directivo, ¿sale? Entonces lo que yo les decía, la experiencia es lo que te va a dar una fortaleza muy importante. No es lo mismo ser un emprendedor de un mes a ser un emprendedor que ya fracasó 1, 2 o 3 o 4 veces. Esto es muy importante, también hay que saberlo entender. A veces lo que la gente no entiende o lo que las personas o emprendedores no entienden es que un fracaso o errores que tuviste en negocios anteriores son aquellos que te van a permitir o no te van a permitir equivocarte en un futuro si es que quisieras seguir emprendiendo. O sea, eso es como, a lo mejor lo han escuchado muchas veces, pero sí es que sí es cierto. O sea, no hay como que alguien llega y te diga, a lo mejor tú quieres abrir una pizzería. Ajá. Y a lo mejor tú dices, ay, hacer pizza es bien fácil. Pues no pasa nada, solo compro mi horno, rento un local y pues hago mis recetas y listo, es bien fácil. Pues sí, pero a lo mejor no es lo mismo de que tú anteriormente ya hayas tenido 2, 3 fracasos de pizzería y a la cuarta dices, ¿sabes qué? Esta es la buena. ¿Por qué? Porque ya sé cómo funciona,
ya sé a qué mercado voy dirigido, ya conozco los gramajes correctos, ya sé qué hacer con la merma, sé cuánto comprar, sé bla, 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 bla. Todo ese tipo de cosas que a final de cuentas lo único que te van a traer es que mientras más lo sigas intentando, obviamente con cordura e inteligencia, vas a poder generar un negocio con mayor éxito. Luego tenemos el aumento de la participación en el mercado. A eso se refiere de que tienes que ser más protagonista en el mercado con tu marca. Entonces hay que buscar publicidad, hay que buscar moverte, estar mencionado en muchos lados, entre algunas otras cosas. La marca reconocida o posicionada en los clientes. Esto también es interesantísimo, lo de la marca. ¿Sale? La marca tiene que ser un aspecto muy importante. No es lo mismo llamarte, vamos a suponer, no se me ocurre. Bueno, no es lo mismo poner un puesto de tacos y ponerle el taquito de la esquina, a lo mejor a ponerle un nombre como un poquito más creativo, ¿no? A lo mejor, no sé, no se me ocurre ahorita un nombre, ¿no? Pero los tacos, así nada más, ¿no? O sea, obviamente cualquiera, o bueno, uno de los dos va a tener como más popularidad y más aceptación. El que tiene menos popularidad siempre se va a seguir llamando así, básico. Pero mientras el que tiene como un poquito más de ingenio, si tienes un buen logo, si tienes un buen impacto a primera vista, si el nombre es algo que te llame la atención, son características de mercadotecnia. El logo, los colores, el tamaño, la visualización, si es que tiene un escudo, si es fácil de pronunciar, si tiene retención en mente, bla, bla, bla. O sea, son pequeños aspectos de mercadotecnia que te van a servir para el posicionamiento de tu marca. El posicionamiento de tu marca es muy importante, muy, muy, muy importante. Le tienes que dar mucho auge en muchos sentidos. Mientras más gente te promociona, mientras más popular te vuelves, el posicionamiento de la marca se acomoda por sí solo. Volvemos a lo mejor al ejemplo de Coca-Cola. El posicionamiento de su marca, o sea, ya no necesita, ahora sí que como tal ya no necesita mercadeo, únicamente necesita estar recordando que la marca existe, que la marca existe. ¿Por qué? Porque su marca ya fue conocida y es conocida mundialmente. Y ya no necesita posicionarse porque es la marca número 1 en el mundo. Entonces, de eso se trata, de que tu marca aparezca aquí, aparezca allá, se mencione aquí, se mencione allá, para que vaya creciendo, creciendo, creciendo y poco a poco vaya avanzando y se vaya acomodando dentro del mercado. Luego tenemos los costes de estructura bajos. Entonces, tenemos que en esta parte los costes debemos de aprender a hacer costeos interesantes. Ahora, no hablemos únicamente solo de las recetas. Tenemos que aprender a costear todos nuestros insumos, nuestros utensilios, nuestra maquinaria, nuestro espacio, nuestro todo. O sea, el costeo tiene que estar muy bien hecho para que también funcione con a lo mejor con nuestra filosofía, ¿no? A lo mejor con nuestra forma de pensar, con nuestros objetivos. Toda la parte estructural no significa que le tengas que invertir. A lo mejor tú tienes un proyecto, ¿no? De un restaurante y dices, ¿sabes qué? No, pues yo para materia prima pues ocupo tanto y no es mucho y que no sé qué. Pero, oh sorpresa, cuando estás estructurando, cuando estás realizando y confeccionando y adecuando tu espacio, pues da la casualidad de que pues ya no gastaste 100,000 pesos, gastaste 230,000 pesos. Y entonces tuviste que endeudarte con el banco, y entonces tuviste que hacer esto, tuviste que pedir préstamos, hacer esto, el otro, y chin, ¿no? Y se desfalca. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya te endeudaste y que a lo mejor el primer año de ingresos pues van a ser para pagar deudas, ¿no? Y eso si duras el primer año, porque hay personas que realmente se desesperan en los primeros 3, 4 meses y a los 5 meses ya cerraron. O sea, aquí el asunto es, tenemos que guardar la calma, tenemos que ser conscientes y tomar eso en cuenta. Hay un dicho muy curioso que se ocupa mucho en esta parte de los emprendedores, donde dicen,
bueno, dicen, ven como si están tontos, dice así, ven como si están tontos, prefieren trabajar 30 o 40 años para la misma empresa, pero no pueden ocupar 3 años de su vida para poner en marcha un negocio que los va a hacer exitosos toda su vida. O sea, es curioso, ¿no? Pero realmente así funciona. Y funciona de esa forma porque no tenemos la cultura, porque realmente no tenemos esa parte que nos diga, aguanta, aguanta, y posteriormente vas a poder disfrutar todo lo que quieras. Realmente la parte de inversión y esa parte de querer aguantar un poco y reinvertir, 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 muy pocas personas lo entienden. Y los que lo entienden son los que tienen las empresas más exitosas. Pero bueno, otra fortaleza importante es que el poder de negocio elevado con proveedores, negociación elevado con proveedores, disculpen. Entonces, la parte de la negociación también es otro aspecto interesantísimo. Tenemos que aprender a tener una muy buena negociación, no solo con proveedores, sino con todo el mundo. En el caso de los proveedores, va a ser un factor interesante, porque obviamente estamos hablando de materia prima de calidad, estamos hablando de que te entreguen en tiempo y forma, estamos hablando de que puedes negociar precios, estamos hablando de que te pueden vender a crédito, estamos hablando de que te pueden vender a concesión, etcétera, etcétera. O sea, si tú tienes esa capacidad de llevarte bien con las personas y obviamente tener la capacidad de negociar y poder decir, ok, vamos a hacer esto, mira, te lo propongo de esta forma, así, 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 realmente vamos a entender muchas cosas. Luego tenemos el nivel adecuado de los recursos financieros. Lo que yo les comentaba hace un momento. Nosotros siempre que planeamos un proyecto debemos de tomar en cuenta cuánto dinero tenemos. Pero ahí les va. Supongamos que ustedes van a abrir un restaurante X de lo que sea. Y a lo mejor ustedes tienen 150,000 pesos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Número 1. Tengo que establecer como tal mi proyecto. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿De qué se va a tratar mi proyecto? Vamos a suponer que a lo mejor es de comida italiana. Ok, entonces yo quiero vender comida italiana. Vale. Número 1, voy a establecer, si yo no tengo experiencia, número 1 tengo que establecer un menú previo. Ajá. ¿Por qué un menú previo? Porque si no van a gastar de más. Si ustedes establecen un menú previo, ustedes van a tomar en cuenta que necesitan a lo mejor un estufón, que necesitan una freidora, que necesitan a lo mejor 2 refrigeradores y un congelador, que necesitan bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque en base a tu preparación, en base al producto que tú estás ofreciendo, va a ser el tipo de maquinaria y de utensilios que tú vas a necesitar. Sin en cambio, si tú no planteas eso, si tú dices yo quiero vender comida italiana, y entonces me voy a comprar un fogón de 6 parrillas, me voy a comprar un horno de convección para 10 charolas y me voy a comprar bla, 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 bla. Y chin, a lo mejor tu inversión de 150,000 pesos se te fue justamente en eso. Gastaste a lo mejor 120,000 pesos en pura maquinaria, pero ¿qué crees? Te falta pagar contratos, te falta pagar depósitos, renta, te falta comprar mesas, te falta comprar el resto de los utensilios, el primer stock de insumos, te falta a lo mejor no sé, pagar los permisos de regulación comercial, los permisos de ¿cómo se le dice? Bueno, los de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Que ahí ya se te van otros, no sé, otros 60,000, casi 100,000 pesos. Y de 150 ya te disparaste hasta 230,000 pesos o hasta 300,000 pesos. Y entonces ahí se fue a la fregada nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar endeudados hasta el cuello. Entonces, lo ideal es que siempre tenemos que ir paso a paso en cuanto a las características y a los recursos financieros con los que yo cuento. Si yo tengo cierto número de recursos financieros, me tengo que adecuar. Si yo me adecuo a eso, posteriormente el dinero que va entrando se puede ir reinvirtiendo y compro más cosas y así sucesivamente. Pero el asunto es ser inteligentes y saber de qué manera voy a gastar. O antes de aventarme todo el trancazo, investigo cuánto me puedo gastar.
un local en cuánto me sale la renta, cuánto me salen los contratos de regulación comercial, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, sí es una fortaleza el recurso financiero siempre y cuando lo sepamos utilizar. Luego tenemos el acceso a economías de escala. Esto también es interesante, la parte de las economías de escala, porque obviamente estamos hablando de zonas y áreas y cosas o tendencias económicas que están en creciente. Ajá. Ahora, o nosotros vamos a formar parte de esta economía o nos vamos a integrar como tal a la economía. ¿A qué me refiero con esto? Puedo tener un producto que forme parte de esta economía creciente o puedo formar parte de esta economía que ya se encuentra creciente. Vamos a poner un ejemplo. Hablando de la parte de alimentos y bebidas, hay zonas, digamos que potencialmente establecidas como buenas para nosotros establecernos en un restaurante. ¿A quién de nosotros no le gustaría tener un restaurante en Polanco o en la Roma o en la Condesa? ¿Por qué? Porque son lugares donde si tú pones algo va a pegar. O sea, va a pegar porque va a pegar siempre y cuando le des constancia. Pero ¿qué tal si a lo mejor yo les digo que están abriendo una plaza comercial en... Voy a poner un ejemplo muy vago, ¿no? En la zona industrial de ¿cómo se llama? Tultitlán o algo así por el estilo. O sea, a lo mejor yo les digo, ¿saben qué? Están abriendo una zona comercial muy padre en la zona del Tultitlán o de aquel lado, en toda la zona industrial. O sea, a lo mejor al inicio tú dices, híjole, pero es que está bien feo porque es una zona industrial. Pero también si te pones a analizar un poquito el mercado, si lo piensas un poco, ahí es donde dices, ok, pero es una zona industrial. Estamos hablando de que en Polanco a lo mejor circulan, no sé, es un ejemplo, 10,000 personas, pero es una zona grande. Y aquí solo es una zona pequeña donde a lo mejor no van a circular 10,000, van a circular 5,000, pero todas conglomeradas en un solo lugar, en una sola plaza. Entonces, por lo tanto, tienes más probabilidad de que tengas mayores ventas. Tienes más probabilidad de que subas como la espuma y de ahí te puedas establecer en otro lugar. ¿Me explico? Debemos de tener también como esa pequeña perspicacia de nosotros poder decir, ok, puede funcionar. ¿Por qué? Porque estás analizando el mercado. Porque tú crees o te estás dando cuenta que es una economía a escala, que está creciendo, que apenas están haciendo, pero que hay de dónde tomar para que tú puedas tener éxito como tal. ¿Sale? Entonces estas son fortalezas, algunas de las fortalezas, obviamente hay muchísimas más, ¿no? Pero ahí son algunas de las fortalezas o ejemplos de fortalezas que pueden haber. Por otro lado tenemos la parte de las debilidades. En las debilidades encontramos las dificultades para el acceso a la financiación. Eso es dificilísimo, a menos de que conozcan a alguien con mucho capital, que ustedes digan, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo un proyecto así, 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 te lo propongo esta parte, pero obviamente, digo, la gente no es tonta. Si tú llegas con un amigo y le dices, ¿sabes qué? Híjole, tú tienes lana, pues échame la mano, voy a poner un restaurancito. Tampoco es así como de, órale, sí me caes chido, ahí te van 200,000 pesos. No. Obviamente, digo, todo el mundo cuida su dinero, estamos de acuerdo. Y para cuidar nuestro dinero, necesitamos que nos endulcen el oído, o nosotros necesitamos de endulzarle el oído a las personas, obviamente con hechos y con números. Si ustedes se dedicaran, por ejemplo, es un ejemplo muy, que muy poca gente hace, pero quienes lo hacen tienen muchas historias de éxito. Hay quienes se dedican a crear proyectos, o sea, su chamba es crear proyectos, pum, 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 crean proyectos. Y ahí los ves en la computadora haciendo esto y esto y esto, a lo mejor un restaurante así y así y así, y te crean todo el modelo de negocio. ¿Y qué crees? Ellos no lo hacen, únicamente se dedican a vender el modelo de negocio. Y ellos, por ejemplo, llegan y le dicen a lo mejor a un empresario o a personas que tienen dinero, ¿sabes qué? Pues mira, yo realmente no tengo el capital, pero mira, tengo este proyecto. Este es mi modelo de negocio. Permíteme presentártelo y si te interesa, te lo vendo. Y ellos te manejan todo, te manejan inversiones, te manejan infraestructura, te manejan ya decoración, te manejan hasta precios del plato, menú, bla, 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 bla. Te manejan, por ejemplo, también retorno de tasa de inversión, apalancamiento, deudas, todo lo habido y por haber lo manejan en ese proyecto y literal casi se los dan así en las manos a los empresarios y obviamente ellos pagan una la nota
regularmente esas personas, estos proyectos los llegan a vender en, no sé, entre 300,000 y 600,000 pesos aproximadamente, dependiendo del proyecto, pero son proyectos que les van a dejar muchísimo más dinero a los empresarios, ¿sale? Entonces, bueno, esta parte de la financiación siempre ha sido un caso, porque también las instituciones financieras te ponen muchas trabas o las tasas de intereses son muy altas y pues definitivamente los intereses son los que te comen. Hay, por ejemplo, si tú sacas un crédito en un banco aproximadamente entre unos 100 y 140,000 pesos, la tasa de interés aproximada está entre el, no sé, más o menos entre el 4.9 y el 7% anual. Y eso es tasa variable. O sea, son muy pocos bancos los que te manejan una tasa fija, todos te la manejan mediante tasas variables. Y estamos hablando de que pues al mes tienes que estar pagando casi como en esa cantidad, pues tienes que estar pagando aproximadamente unos, no sé, 15,000, 20,000 pesos al mes aproximadamente. Ujú. Cuando a lo mejor tú quieres poner pues, un establecimiento chiquito, digo, y a lo mejor sí vas a sacar esos 15,000, pero toma en cuenta de que tienes que pagar rentas, tienes que pagar salarios, tienes que pagar X cosa, ¿no? Todos tus gastos, y a eso súmale pagar todavía lo de la parte de los intereses, muchísimo dinero, y se van a la quiebra así. Pero bueno, estamos en el último minuto, ahorita regresamos en 10 minutitos para seguir la segunda parte de esta parte del FODA, ¿va? Va. Órale, pues.
Vamos a darle un minutito, 2 minutitos más a ver si se integra el resto. Bien, yo creo que vamos a seguir. Solo está. Jenny, Luis, no. Perfecto. Entonces estábamos hablando justamente de algunos ejemplos de debilidades. ¿Sale? Hablábamos entonces de los costes elevados de la estructura, de la red de distribución débil. Mentira, nos habíamos quedado en los costes elevados de infraestructura o de estructura. Ajá. Las dificultades de la financiación, lo que les mencionaba que es muy complicado conseguir financiación o financiamiento. Y por lo tanto, lo ideal es, no hay nada mejor que obviamente iniciar con ahorros propios y que nosotros podamos ser nuestro propio inversionista, porque así nosotros vamos a saber en qué momento estamos recuperando la inversión que realmente tuvimos, entre algunas otras cosas, ¿no? Por otra parte, hablábamos de los costes elevados de la estructura y nos vamos con una red de distribución débil. Hablando de si nosotros tenemos algún producto, si nuestro giro como tal es la producción de algo, de un producto como tal, la parte de la distribución es muy interesante, muy interesante. Y obviamente es muy considerada o bien considerada como una debilidad. Si es que nosotros no tenemos una buena red de distribución. Ahora bien, en cuanto a la distribución, a veces cuando somos pequeñas empresas nos cuesta mucho trabajo y es muy difícil tener como una distribución correcta. Hay empresas que se evitan la fatiga y lo que hacen es buscar los famosos outsourcing. ¿Sale? El outsourcing como tal se va a encargar de toda la distribución. Entonces únicamente contratas a una empresa de distribución y esa empresa se va a encargar de distribuir todo tu producto. Ok, vas a pagar y a lo mejor vas a tener un precio ligeramente elevado,
pero no se va a comparar a veces a comprar camiones o comprar camionetas, a pagar choferes, a pagar salarios, pagar seguros, pagar tenencias, pagar verificaciones, pagar servicios de automóviles, entre algunas otras cosas, ¿sale? Algunas veces hay quienes dicen, no, pues sabes que yo definitivamente, pues no, o sea, neta no, yo no puedo, ¿cómo se le dice? Pagar todo eso. Definitivamente tengo que buscar un outsourcing que se encargue de toda esta situación. Obviamente, si estamos hablando ya de empresas muy grandes, por ejemplo, como Grupo Modelo, que se encarga de la distribución de la cerveza y tienen sus propias, ¿cómo se le llaman? Bueno, sus propios camiones y repartidores, ahí es otro rollo completamente, porque estamos hablando de pues, el monopolio más grande de cerveza en México, ¿sale? Y por otro lado, ellos tienen sus propios talleres. Entonces, bueno, es un asunto ahí como un poquito más complicado porque ya estamos hablando de una venta de millones, de millones, de millones y realmente pues a la empresa ahí sí le conviene. Cuando tú eres una empresa pequeña muchas veces no te conviene. Por otro lado tenemos la falta de innovación. Esto también es, cabe señalar que la falta de innovación es la quiebra de muchas empresas, ¿sale? Es una debilidad muy muy grande. Si tú como empresario de X cosa, es más, hasta empresario de un restaurante, te conformas siempre con lo mismo, de ahí no vas a salir. O sea, lo ideal es tener una constante innovación. Ahora, aquí hay dos vertientes. Número uno, o modificas de manera, ¿cómo se le dice? Radical tu carta, o modificas a lo mejor tu ambientación, o definitivamente creas, digamos que un establecimiento afín con tu misma marca. Por ejemplo, a lo mejor vendes, pues tienes un restaurancito, no sé, una cocina italiana, así se llama, ¿no? Cocina italiana. Y vendes, platos, típicos, así muy informal, a lo mejor, está tu local y tienes a lo mejor mesas sobre la banqueta, etcétera. O sea, como muy informal, muy, muy, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Muy hipster, ¿no? Pero pues, ¿qué crees? Necesitas innovación, o sea, necesitas vender, necesitas ampliar tu mercado. Pero ¿qué crees? Que ese punto de venta me funciona muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no voy a modificar por ahorita ese punto de venta. Lo que voy a hacer es a lo mejor crear un punto de venta nuevo, con otras características. A lo mejor un poco más formal, a lo mejor un poco más elegante, con platos más sofisticados, igual de la comida italiana, pero no dejando de lado los platos estrella que yo ya tengo en ¿cómo se llama? En el otro restaurante, que identifican mi marca, ¿sale? O sea, eso es muy importante. La innovación va a ser siempre una debilidad, más una debilidad que una fortaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces eso lo dejamos de lado. O sea, realmente no le ponemos y no le damos la importancia necesaria a la parte de la innovación. Si nosotros viéramos la innovación como una parte fuerte, como una fortaleza como tal, pues bueno, otra cosa sería. Pero realmente la mayoría de las personas no lo hacen y por lo tanto se vuelve una debilidad. Por otro lado tenemos la baja cualificación del personal, en este caso el personal debidamente calificado para lo que yo quiero hacer o quiero tener. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, pues contratamos a personal pues, de rápido. Son muy pocos los establecimientos que en realidad se toman el tiempo para, número uno, en el área de cocinas o restaurantería, número uno, para hacer entrevistas y número dos, para hacer como pruebas, para ver si dan el ancho, si no dan el ancho y que en realidad, pues digamos que merezcan estar en el restaurante o en tu establecimiento, ¿sale? Lo ideal siempre va a ser eso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso en un restaurante, supongamos que ustedes van de entrevista a un restaurante. Cuando a ti te hacen eso, o sea, te hacen entrevista y te hacen examen de conocimientos y aparte te ponen a prueba, no sé, unos 2 días, 3 días o hasta una semana, ahí notas el compromiso de diferente forma. A que si vas, dejas tu CV y te dicen, ok, sí, pues vente mañana y a ver qué hacemos, pues dices, pues ya la armé, ¿no? O sea, realmente pues no pasa nada.
Pero cuando en realidad te ponen muchas trabas para entrar a un lugar de trabajo, la seriedad cambia. Y tú también de forma inconsciente lo tomas con otra seriedad. O sea, realmente lo ves de diferente forma. Pero bueno, así funciona. Puede ser una debilidad o la mayoría de las veces una debilidad que el personal no lo tengamos debidamente calificado. Otra debilidad que se encuentra son las bajas rentabilidades de productos y servicios. Esta debilidad va a depender también directamente de nosotros. La rentabilidad como tal es vendo o no vendo, punto. Ajá. ¿Pero a qué se va a deber? O sea, ¿cuál es mi debilidad para que yo no esté vendiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? No son correctos mis procedimientos, mi materia prima no es buena, el producto final no es bueno, la presentación no llama la atención, no tengo publicidad, no tengo propaganda. ¿Qué es lo que está pasando para que mi producto o servicio no sea rentable? ¿Sale? Y ahí es donde tenemos que analizarlo también de manera correcta. Luego tenemos el análisis externo de la organización. También es muy importante. Entonces nos dice que la empresa interactúa con su entorno. Un segundito. Nos dice entonces que la empresa interactúa con su entorno necesitándolo para su existencia y crecimiento. Esta está constituido por los organismos, las personas, la legislación, la competencia, etc. Que afectan directa o indirectamente a la actividad o a los resultados de la empresa. Como tal, todos estos factores se pueden dividir de la siguiente forma. Primero, los factores del entorno general van a ser el conjunto de condiciones que influye o afecta de igual manera a todas las empresas independientemente del sector de actividad en que se encuentren. Ok, gran ejemplo para esto. ¿Cómo se le dice? El confinamiento o la cuarentena o este rollo del COVID. ¿Sale? A final de cuentas, estamos hablando que es un factor de entorno general, que no te está preguntando por sectores, no te va a decir, tu sector de la construcción, pues no, estás exento, o tu sector de alimentos y bebidas, estás exento, no. Estamos hablando que son factores de entorno general que van a venir a afectar en general a todos, a lo mejor a unos en gran medida y a otros en menos medida, pero al final de cuentas es una afectación que va a estar sucediendo. Entonces, todo este conjunto de condiciones va a influir de manera directa o indirecta a nuestras actividades. Todo va a depender del sector de la actividad en que se encuentre. Vuelvo a repetir, algunos les va a afectar más, algunos les va a afectar menos. Por ejemplo, en el ámbito, no sé, ahorita en este rollo del confinamiento y toda esta cosa de la cuarentena, alimentos y bebidas directamente afectados. La parte de la moda directamente afectados, el turismo directamente afectado, pero no obstante el sector salud, estamos hablando de farmacéuticas, no están nada afectadas, al contrario, aumentaron relativamente sus ventas. A lo mejor el sector de no sé, de ropa, ¿cómo se le dice? Quirúrgica o cosas de ese tipo, en el caso de los cubrebocas, todo eso, pues aumentaron su productividad, ¿no? O sea, va a depender mucho. Ahora, por ejemplo, no sé, vamos a hablar a lo mejor de una devaluación, ¿sale? También, de igual forma, una devaluación va a venir a afectar literalmente a todos los sectores. Sector automotriz, sector de la construcción, sector de, no sé, de salud, a todo. Cuando estamos hablando de una depreciación, realmente va a venir a afectar a todo el mundo, ¿sale? Luego tenemos factores de entorno específico, que es un conjunto de entidades y condiciones que afectan de forma directa a la empresa, ¿sale? Entonces, estas partes de entorno específico, pues vamos a encontrar a lo mejor algunos
¿cómo se le dicen? Algunas áreas específicas, pues que van a venir a darse en la torre, ¿no? Mira, vamos a poner un ejemplo, no sé, supongamos que... se me viene a la mente... Ok, entorno específico. Cierran los gimnasios, ¿sale? Entonces, cuando cierran los gimnasios, el sector de suplementos alimenticios baja. El sector de venta de ropa deportiva baja. El sector a lo mejor de artículos deportivos quizás se mantenga o posiblemente llegue a bajar dependiendo por qué razón se hayan cerrado. O sea, todo va a depender, es un conjunto, es un entorno específico. Ese entorno conlleva ciertas esferas que rodean un solo factor, que en este caso es el ejercicio. Y el ejercicio conlleva ropa física, lleva alimentación, lleva suplementación, lleva gimnasios, lleva bla, bla, bla. O sea, son como muchas cosas que lo conllevan. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector específico. Supongamos que a lo mejor, no sé, lo que apenas sucedió en Quintana Roo, un huracán. Entonces el huracán afectó de manera específica a toda esa zona del Caribe. Todo lo que hablemos, Cancún, Playa del Carmen, todo ese tipo de lugares, lo llegó a afectar de manera considerable, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera afectó en ese momento? Restaurantes, afectó hoteles, afectó discotecas, afectó tiendas, plazas comerciales, transporte público, todo lo que tiene que ver con tickets de avión, todo ese tipo de cosas. O sea, vino a afectar un entorno específico, obviamente con ciertas esferas que rodean ese simple entorno. Entonces, esta parte de los factores externos van a ser muy importantes, muy, muy importantes, porque son cosas que no van a depender directamente de nosotros. Hay unas que van a afectarnos de manera directa y hay otras que nos van a afectar de manera indirecta, porque a final de cuentas un huracán va a azotar a la naturaleza, pero indirectamente te va a perjudicar a ti si es que te encuentras en una zona turística. ¿Por qué? Porque puede a lo mejor tumbar tus ventanas, a lo mejor puede pues no sé, tumbar tus puertas, meterse el aire, volarse tu mercancía, arruinar tu mercancía, inundar o mojar tu mercancía, no lo sé, ¿sale? O sea, van a ser muchos factores interesantes ahí. También tenemos que en el entorno general se pueden estudiar a partir del análisis de PEST, ¿sale? Y las distintas dimensiones que abarca, ¿sale? El PEST como tal va a ser el enfoque que se le va a dar político, como sus siglas lo dicen. El PEST es político, económico, social o sociocultural y tecnológico, ¿vale? Entonces vamos a tener que dentro del entorno político vamos a encontrar que los factores políticos y legislativos regulan el entorno en lo que se desarrollan sus actividades las empresas, en lo que desarrolla su actividad las empresas con medidas como las políticas fiscales, las regulaciones del mercado laboral, los aspectos financieros, entre algunas otras cosas. Factor número 1 que ahorita nos está afectando políticamente o que va a afectar a las empresas de manera directa es, número 1, el famoso impuesto que se le aplicó a las bebidas azucaradas o a todos los alimentos con altas calorías, alto contenido en sodio, alto contenido en grasa, alto contenido en carbohidratos, etcétera, 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 y específicamente al sector de los dulces. No sé si vieron en las noticias o no sé si están como al día de las noticias en ese aspecto, donde surgió una iniciativa de ley donde no se les tiene que vender dulces a los niños. Y tú dices, o sea, pero ¿cómo? Si se supone que el mercado número 1 de los dulces son los niños, ¿por qué no le puedes vender un dulce a un niño? Se supone que, según esta iniciativa de ley, creo que en algunos estados ya se aprobó, no lo sé muy bien, no esa parte no la recuerdo, pero se supone que si tú como, por ejemplo, como empresario o como si tienes una tiendita, si llega un niño a comprarte un dulce y tú se lo vendes y alguien más te denuncia que lo estés haciendo o una autoridad te ve que lo estás haciendo,
amerita esa cárcel. Me parece que creo que dijeron que eran 3 años de cárcel. O sea, es como muy ilógico. Pero bueno, son aspectos de entorno político que están viniendo a afectar de manera directa a las pequeñas empresas o a los pequeños empresarios o establecimientos. Luego tenemos el entorno económico. Nos dice que esta dimensión hace referencia a la forma en que el Estado y la sociedad organiza su producción de bienes y servicios y su distribución. Afecta a aspectos como la inflación, la distribución de la renta o el periodo económico expansivo o recesivo. Esto hace referencia más a lo que les mencionaba hace un ratito, por ejemplo, si existe una devaluación, si existe una inflación, si existe el aumento de los impuestos como tal, pero esto es a nivel general. Por ejemplo, retomando la parte de los dulces o de los alimentos chatarra, por así llamarlo, esta parte de la economía pues entra en eso, en el famoso impuesto que se le estableció a ese tipo de alimentos, donde creo que se aumentó el 3% o el 2.3%, por ahí así, no recuerdo muy bien, pero bueno, se le aumentó y entonces por lo tanto vino a afectar de manera directa, que vamos a ser bien honestos, ¿no? La verdad es que aquí en México preferimos gastar, es muy chistoso, ¿no? Pero realmente es cierto, preferimos gastar, no sé, 15 pesos en una botella de Sabritas que comprarnos a lo mejor una fruta. Y yo sé que a lo mejor van a decir, pues sí, obviamente se me antojan unas Sabritas, pues sí, pero a final de cuentas es un aspecto sociocultural que nosotros ya tenemos arraigado y que por lo tanto, aunque nos aumenten los precios de esos alimentos, nosotros los vamos a seguir consumiendo. Claro ejemplo de ello fue lo que pasó con con la Coca-Cola. Cuando recién aumentó el impuesto, recuerden que la Coca-Cola aumentó casi 5 pesos en su valor comercial. O sea, realmente sí fue bastante el valor comercial que se elevó, el valor de venta que se elevó de la Coca-Cola. Pero aún así, las ventas no bajaron. O sea, la gente que está acostumbrada a comer con Coca-Cola sigue consumiendo Coca-Cola, pero es una cuestión sociocultural, es algo que ya tenemos pues arraigado, ¿no? Pero bueno, el punto, digo, ya me estoy desviando un poquito, pero por ahí va este asunto. O sea, justamente por ahí va que entonces la parte de los impuestos es la que a veces viene a modificar o a veces viene a perjudicar a la parte de las empresas. Luego tenemos el aspecto sociocultural. Nos dice que esta dimensión está referida a los patrones culturales, sistema de valores, hábitos, nivel educativo, entre algunas otras cosas. Ahora, ahí funciona, pero al revés. ¿Se acuerdan que alguna vez nosotros les estaba mencionando algunos ejemplos de no es lo mismo poner en Texcoco un restaurante de tapas y cata de vino que poner una taquería, donde obviamente el 70% del mercado se va a ir con el restaurante, perdón, con la taquería, y el 20% se va a ir con a lo mejor el restaurante de tapas y de vino? Eso es a lo que se refiere esta parte sociocultural. Los hábitos, los valores, el nivel educativo, la parte cultural que nosotros ya tenemos, donde preferimos 1000 veces comer tacos que comer tapas y vino, ¿sale? O sea, son partes ahí interesantes. Y obviamente ese sector o ese factor, mejor dicho, es el que nos va a venir a afectar a nosotros como empresa. O sea, porque nosotros como empresa decimos, ok, pues traigo una idea, boom, y la verdad es que está muy buena y pretendo abrirlo de esta forma y pretendo hacerlo así y así y así y así. Y la verdad es que es un concepto súper padre que yo lo vi en Santa Fe, ¿no? O en Interlomas. Y tú dices, pues órale, pues entonces está chido, ¿no? Pero ¿qué crees? Que lo pones en Texcoco y a los 2 meses y medio ya cerraste, ya quebraste, a los 4 meses ya cerraste. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros hábitos, pues, híjole, no nos dejan irnos como a esa parte de las tapas y del vino. Simplemente nos mantienen así como de, híjole, ¿cuánto me cuestan unas tapas, no? No, pues pues a lo mejor un platito con 3 tapas me cuesta 120 pesos. Híjole, no, con 120 pesos me como 10 tacos. Es un ejemplo, ¿no? O sea, realmente así funciona. Y así es como funciona nuestra mente.
Y bueno, esa parte sociocultural es la que va a venir a afectar al empresario o a la empresa como factor externo que tú no controlas y que obviamente pues le va a dar en la torre a tu negocio. Por otro lado tenemos la parte tecnológica. En la parte tecnológica tenemos que se refiere al grado de uso de la tecnología en los aspectos productivos de la sociedad. Sale, esta parte de la tecnología es como muy reciente porque, digo, anteriormente para poder ser un buen empresario, un buen emprendedor, pues no tenías que echar tanta mano de la tecnología. Era un poquito más de ingenio con tu producto, con tu servicio, con lo que estabas ofreciendo, que en el aspecto tecnológico. Desde hace algunos años para acá el aspecto tecnológico ha formado o ha venido a formar parte pues importante de todo esto, ¿no? Entonces, si no estamos al día con la tecnología, pues también eso nos frena un poco, o sea, no nos deja ir más allá. Por ejemplo, no sé, les voy a poner, por ejemplo, ¿qué les gusta? No sé, se me ocurre lo siguiente, ¿no? A lo mejor el cine. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cine? Ahorita, la mayoría de los cines al menos tienen una sala 3D. O sea, al menos. Y eso es tecnología, a final de cuentas. Ajá. Si tú, por ejemplo, si se abre un cine aquí en Texcoco, al estilo, no sé, de Cinépolis o algo así, pero ¿qué crees? No tiene sala 3D y no tiene megapantalla, únicamente son salas pequeñas, pues a lo mejor para escasas 60 personas y pues ya. Entonces tú como obviamente estás acostumbrado a que vas a lo mejor a la 3D o a la 4D o a la de realidad virtual, si se abre ese pequeño cine dices, híjole, pues sí está más barato, pero pues están bien chiquitas las pantallas y pues la verdad los asientos no están cómodos y pues y pues nada, o sea, simplemente pues X, o sea, si no hay lana, pues como que voy ahí, ¿no? Entonces, ese factor es el que te está frenando, porque no tienes la capacidad tecnológica para competir con el resto. La tecnología es la que te está frenando, o sea, tienes que adaptarte en ese sentido. Hoy en día, desde el punto de vista de la restaurantería, el aspecto tecnológico, con este rollo del confinamiento y la pandemia, pues ha venido también a modificarse bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, ok, hay muchos lugares que van a seguir con su carta física, pero si a lo mejor tú estás compitiendo con, supongamos que existen, no sé, 3 o 4 restaurantes importantes en tu ciudad, y a lo mejor tú estás compitiendo con ellos, pero ¿qué crees? Todos ellos ya tienen menús digitales, todos ellos ya manejan código QR, todos ellos manejan pago con tarjeta de crédito, todos ellos manejan pagos mediante código QR, todos ellos manejan, no sé, o sea, aspectos tecnológicos que a ti te están dejando a un lado. Y a lo mejor de tener una competencia directa con ellas por tus alimentos o por la calidad del producto, pues te estás quedando atrás, te estás arraigando, porque realmente la falta de tecnología en tu establecimiento es el que te va a frenar y el que te va a sacar del mercado, ¿sale? Entonces, por lo tanto, ese factor externo como tal, pues no va a venir a afectarte. Y se le llama externo porque aunque tú tienes la tecnología dentro del restaurante, la tecnología es la que está predominando, digamos que allá afuera, es la que está haciendo que la gente le guste este lugar o le guste alguno otro, ¿sale? Entonces, bueno, también va a funcionar así la parte tecnológica. Nos dice también que en función de todos estos parámetros o dimensiones, podemos definir entornos, ¿sale? En este caso, podemos encontrar entornos estables o dinámicos, donde, según sus factores, tengan tendencia a la estabilidad o al cambio y a la velocidad e intensidad de esos cambios, ¿sale? Entonces, estos parámetros o dimensiones estables o dinámicos van a depender de el cambio, en este caso podría decirse generacional, o el cambio económico, o el cambio de cultura de las personas y la velocidad con que lo hace. En este caso, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista tecnológico,
los cambios generacionales han traído productos cada vez mejores. Y estamos hablando que es una velocidad muy grande con la que existen estos cambios. Porque, por ejemplo, a lo mejor hoy sale el, no sé, el iPhone 12, que es el que apenas salió, ¿no? Pero ¿qué crees? Que entonces Samsung no se va a quedar atrás. Y Huawei no se va a quedar atrás. Y Motorola tampoco. Y entonces van a sacar otro producto todavía mejor y con más funciones y más nuevo y con mejores características en cámara, bla, 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 bla. O sea, es un constante cambio o un cambio estable. Todo va a depender de la complejidad de lo que se esté manejando allá afuera. Luego tenemos también lo que son los parámetros simples o complejos. Nos dice que según la facilidad de adaptación y comprensión de los factores y cambios que suceden en ellos. ¿Sale? Únicamente vamos a hablar aquí de la complejidad. ¿Sale? La complejidad para la adaptación y la comprensión de ciertos factores y ciertos cambios. Es decir, si nosotros tenemos esa facilidad, nosotros como empresa tenemos la facilidad de adaptarnos al mercado que existe allá afuera, o definitivamente nos vamos a quedar estancados. O sea, eso también, a eso se refiere esto, si tenemos esa facilidad de cambio, si nos es simple o si nos es complejo poder adaptarnos a eso. También tenemos que también tenemos parámetros integrados o diversificados. Nos dice que según el número de indicadores o variables que constituyen los factores y el propio número de factores que afectan el entorno. ¿Sale? En este caso vamos a hablar específicamente de ciertas cosas que suceden allá afuera o ciertos puntos o factores que suceden allá afuera en nuestro entorno en cuanto a la sociedad. ¿Sale? Es decir, una vez que nosotros identifiquemos todos estos factores, nosotros tenemos que verificar de qué manera está afectando nuestro entorno. De qué manera nosotros vamos a tener estos indicadores de decir, rayos, esto me está matando, o ¿sabes qué? Esto me está beneficiando, ¿sale? Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que a mí se me ocurre vamos a suponer las pizzerías, ¿sale? Una pizzería, no sé, Domino's Pizza o Benedetti's. Ellos desde hace mucho tiempo te manejan servicio a domicilio. O sea, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, con esta situación del virus, del COVID, del confinamiento, la cuarentena, todo eso, pues muchos pequeños restaurantes se dieron a la tarea de ofrecer servicio a domicilio. Y obviamente a lo mejor algunos llegan más rápido, algunos entregan mejor, no lo sé. Ajá, o sea, son pequeños factores que tú dices, híjole. Ahora, yo como empresario a lo mejor de la pizzería Domino's o Benedetti's, ¿qué es lo que está pasando? Son factores que me están afectando a mí de manera directa o indirecta también podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor yo vendía, vamos a suponer, yo a la semana vendía 100 pizzas. Ajá, a domicilio. Pero ¿qué crees? Con esto del confinamiento yo creí que iba a vender más, pero oh sorpresa, ya no vendo 100 pizzas a la semana, solamente vendo 75. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde tengo que analizar y tengo que analizar, concluir y verificar cuáles son mis indicadores o mis variantes. ¿Qué es lo que está pasando con mi producto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente ya no me compra 100 pizzas? ¿Por qué se supone que si están en su casa no tendrían que consumir más? Pues entonces aquí el factor es que es que los otros establecimientos ya están ofreciendo servicio a domicilio y por lo tanto mis ventas están bajando. Sí me doy a entender un poquito esa parte, es un tanto complicado, o sea, tenemos que ver cuál es la parte o cuál es la diversificación del mercado que está teniendo para que yo pueda ganar o perder al mismo tiempo. Luego tenemos los parámetros favorables o hostiles, donde nos dice que según el nivel de adaptación a estos cambios que tenga la empresa.
Esto va a depender igual de nosotros cómo nos podamos adaptar a la situación. Y nos habla de hostiles porque nos habla de situaciones como muy malas para nosotros, o sea, casi la quiebra. O sea, eso es a lo que se refiere con esta parte de hostiles. Y obviamente favorables, pues bueno, que nos van a venir a beneficiar al 100%, que tenemos, que tenemos las de ganar a pesar de la situación. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí va a ser también la adaptación que nosotros tengamos en cuanto a eso. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es lo que sucedió hace muchísimos años con ¿cómo se llama esta empresa? Con Kodak, ¿sale? Kodak hace algunos años o hace años era el monstruo de la fotografía. Literal era el monstruo de la fotografía. ¿Por qué? Porque no tenían competencia, no había quien les tuviera competencia, fabricaban el mejor papel, tenían las mejores lentes, tenían las mejores cámaras, tenían todo, o sea, eran el monstruo de la fotografía literal. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La tecnología empezó a invadir y entonces los pioneros, en este caso, porque siempre los que fueron competencia directa, en este caso fue Canon, y los pioneros siempre fue así como de, pues órale, vamos a arriesgarnos. Y entonces ellos se arriesgaron. Y entonces Canon no quiso adaptarse al mercado. Y para él fue un parámetro hostil, porque literal casi se fue a la quiebra. Pero bueno, esto es en grandes rasgos. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana al mediodía. Y pues nada, que descansen, que tengan muy buen día. Ok, profe, gracias. De nada, cuídense mucho. Vale, profe, nos vemos. Bye, bye.